¿Veis la presentación, verdad? Sí, perfectamente. Ok. Vale, pues soy David Arroyo y lo que voy a explicaros básicamente son los resultados del grupo de investigación que aparece ahí en la foto del Instituto de Solo Tecnología. que lo sepas, David, perdón que te interrumpa, pero se te ve muy poquito. Que se me ve poco. A ti. De todas maneras, no perdáis cosas. ¿Vale? Ahora perfecto. Ahora Muchas mejor, ¿no? gracias. Ahora Vale, genial. de acuerdo. Bueno, el equipo de investigación que aparece ahí en el Instituto de Tecnología Física y de la Información y que básicamente es el equipo de investigación que como digo conformar con contratación a cargo de proyectos, fundamentalmente en el proyecto europeo Tresca y actualmente en el proyecto de línea estratégica de investigación Scheidis Infodemics. La herramienta originalmente la hemos titulado Misinformation Widget porque estaba muy focalizada a lo que era seguimiento de campañas de información no genuina y fraudulenta, en el caso de comunicación científica. Ahora, como estamos en fase de explotación, la estamos adecuando más a conceptos más amplios de minería de datos y de análisis de información. Y en eso es lo que me voy a centrar, insistiendo en que la herramienta, en la medida que lo que hace es agregar fuentes diversas de información en la Clear Web, es decir, la web que tenemos accesible de forma directa, pero también en otros canales no tan directos, como pueden ser, por ejemplo, Deep Web o fuentes especializadas de información. Y el tipo de analítica que efectuamos está muy orientado a lo que son las técnicas clásicas de análisis de reputación, sistemas SEO, sistemas SEM, que nos permiten pues, hacer un estudio muy orientado a lo que es el análisis de opinión, el marketing y por supuesto, tendencias, prioridades, afinidades que podamos sacar de redes sociales abiertas y de otros entornos a los que podamos acceder para hacer la ingesta de datos en el data lake que luego os comentaré. La herramienta incluye un motor de búsqueda, una analítica de los distintos elementos que se integran, se hace evaluación de la calidad de las fuentes de información atendiendo uno al tipo de titular que se utiliza, al tipo de actor que la comparte y al tipo de enfoque que se da a la noticia, ¿no? Y eso nos permite, como digo, analizar tanto lo que son noticias, pero también en el ámbito de lo que se llaman amenazas híbridas, las operaciones de información. Estas amenazas híbridas lo que permiten es efectuar ataques físicos desde el espacio ciber, ¿no? Por ejemplo, provocar movimientos migratorios, por ejemplo, provocar que haya movilización de personal para compra masiva de productos, como ocurrió, por ejemplo, en el inicio de la invasión de Ucrania, donde una de las noticias que proliferó en las redes fue el hecho de que desde ciertos países se estaba recomendando la compra masiva de víveres, cosa que no era de tal forma, ¿no? O campañas reputacionales que pueden afectar a grandes empresas, ¿no? Como ocurre de forma habitual con empresas como tipo Mercadona o tipo IKEA, que suelen ser targets de bastantes actores en este ecosistema de las operaciones de información y los ataques reputacionales. Ahora mismo nosotros lo que tenemos es toda la batería de herramientas que hemos desarrollado como parte de lo que técnicamente se tipifica una REST API, de tal manera que tenemos distintos puntos de entrada en los que se efectúan los análisis oportunos sobre la fuente de información que vamos integrando. Sensu estricto lo que tenemos ahora mismo es un integrador de fuentes, de tal manera que una de las maneras a través de las cuales, de las formas a través de las cuales nosotros podríamos vender nuestro producto es como único punto de entrada a recursos que estén disponibles en la red, bien a través de agencias, por ejemplo, de noticias, o bien a través de administraciones públicas que quieran tener un único punto de entrada y que, por tanto, de una vez nos pongamos a implementar el principio de ventanilla única, ¿no? Por lo cual sería muy relevante que un usuario pudiera tener acceso a un único punto de entrada y además que las plataformas tuvieran la capacidad de medir cuál es el grado de satisfacción, la opinión, el feedback que pueden obtener respecto a sus clientes, que en este caso pues serán los ciudadanos. Y nosotros pues nos estamos centrando muy mucho en desarrollar técnicas específicas de aprendizaje automático para ir perfeccionando cada vez más tanto los sistemas de recomendación como los procedimientos de análisis reputacional y seguimiento de tendencias vinculadas con la manipulación de información. Para optimizar todo esto, ahora estamos desplegando nuestro backend utilizando herramientas específicas de optimización de consultas, como es el caso de Elasticsearch, ¿no? Ese es el aparataje técnico. Básicamente lo que nosotros proporcionamos con ese sustrato del backend es la capacidad de verificar
aserciones, afirmaciones, utilizando también mecanismos que nos permiten evaluar el grado de credibilidad de las distintas fuentes de información que tenemos. Hemos estado muy focalizados en información científica, ahora lo estamos extrapolando a otros terrenos, ¿no? Cada vez que indexamos una noticia, si os fijáis en el par de noticias que hay indexo, extraemos todo el contenido relevante de la noticia, desde keywords, qué entidades son mencionadas, ¿no? Qué actores, políticos, científicos, personas de relevancia, y luego hacemos una detección de la calidad del titular mediante detectores de clickbait, ¿de acuerdo? Eso se hace de forma automática, de tal manera que nosotros estamos integrando estas fuentes en un sistema final que nos permite hacer una búsqueda más optimizada y construir analítica, ¿de acuerdo? Nosotros el TRL que tenemos ahora mismo en la herramienta, un TRL nivel 4, nivel 5, estamos desarrollando mucho cada vez más la parte de ingesta y los buscadores y ahora optimizando toda la analítica, ¿vale? Como digo, pues lo que vamos a tener al final va a ser este modelo de agregación de datos, donde analizamos de forma parcial cada una de la información que vamos integrando y procesamos esa información para hacer lo que se llama Name Entity Recognition, es decir, ver quién se menciona en las noticias y cómo se menciona, y también cómo se enlaza con otras noticias. Aquí hacemos uso de web semántica y luego, utilizando ese reconocimiento de entidades de relieve, de personas de interés y de instituciones relevantes, pues aplicamos técnicas avanzadas de Deep Learning. Fundamentalmente estamos trabajando con Deep Learning y codificación de fuentes de información mediante técnicas de compresión. Y ahora ya tenemos integrado, en fase de integración, un módulo de análisis multimodal que nos permite no solo analizar textos, sino también considerar imágenes, ¿no? Nos hemos centrado muy mucho en lo que son las campañas de desinformación vinculadas a la proliferación de memes, ¿no? O sea, con eso más o menos nosotros en el ámbito de la desinformación no hemos perfilado, no hemos orientado muy mucho a identificar o a distinguir lo que eran grupos de negacionistas frente a grupos no negacionistas, porque esos dos colectivos, el grupo negacionista aglomera toda una corriente de polarización que además en periodos de campaña electoral cobran una especial relevancia, ¿no? Y por ello también nos centramos muy mucho en ver cuál es la red de conectividad y la dinámica que existe de coordinación entre distintas plataformas. No solo nos centramos en Twitter, no solo nos centramos en Telegram, no solo nos centramos en Odyssey, que es uno de los ámbitos en los que se coordinan estos actores vinculados con campañas de polarización, sino que lo que hacemos es ver cómo la información se trasvasa de una plataforma a otra, ¿de acuerdo? Con el Data Lake pues podemos realizar búsquedas optimizadas, ¿vale? Que ahora estamos mejorando a través de Elasticsearch, y podemos ver, por ejemplo, qué referencia se hace respecto a una cierta entidad, una cierta persona, y cómo se habla de esa entidad o esa persona de acuerdo con ese modelo de datos que tenemos persistido, que, como digo, incluye tanto texto como imágenes y vídeo, ¿de acuerdo? Podemos hacer resúmenes globales, muy básicos, a través de redes de conectividad o mapas de palabras, que eso nos permiten tener, a través de un único punto de entrada, una visión global sobre los temas que son cubiertos en medios, fuentes, foros de muy diversa naturaleza y de muy variada índole, ¿de acuerdo? Entonces es una cosa que nos permite tener una visión global sobre qué temas se están barajando en un cierto ámbito, ¿de acuerdo? De tal manera que somos capaces, pues, por ejemplo, llevar a cabo, mediante la combinación de ese tipo de análisis con análisis de sentimiento, valga la redundancia, somos capaces de ver cuál es el grado de manipulación que puede existir, no solo por actores desconocidos, sino muchas veces por actores que típicamente vienen a conformar el ecosistema de los llamados gatekeepers, ¿no? Que además ahora van a cobrar un especial relieve con la implementación del Acta Europea de Servicios Digitales, ¿de acuerdo? No, nos vamos quedando sin tiempo, David. Vale, bueno, esto es simplemente un repaso en esa misma naturaleza, ¿no? Cómo el análisis de sentimiento nos podría guiar sobre qué medios están abordando un tema y cómo lo abordan. Una óptica que nosotros tenemos con la cuestión de los medios es que para favorecer, para eliminar la polarización, la mejor forma que hay es favorecer que los usuarios accedan a medios de comunicación de muy diverso espectro. Por eso proporcionar un único punto de entrada que le permita saber cómo se está hablando de un tema de forma general y que luego pues, pueda seleccionar uno u otro según el caso. Para eso tendremos que establecer acuerdos, evidentemente, con las plataformas y grupos editoriales. Perfecto. Una pregunta rápida, David. Es muy interesante el que se explore la utilización de este tipo de soluciones y de tecnologías
que en otros ámbitos de la empresa privada pues sí que se han podido utilizar más. Ahora, en el ámbito de las administraciones públicas, ¿vosotros habéis hablado con algunas entidades públicas o que den servicios públicos y demás para esto, o sería algo novedoso? Claro, nosotros fundamentalmente el contacto que tenemos, de hecho ahora estamos montando una propuesta, son con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque tened en cuenta que el análisis de discurso del odio, polarización, tendencia, es altamente relevante y es algo que forma parte consustancial de nuestro modelo de investigación, ¿no? Entonces, fundamentalmente la interacción que hemos tenido ha sido con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy vinculados con lo que es la investigación de lo que se viene a tipificar como amenazas avanzadas y persistentes, ¿no? Que además tienen una variabilidad híbrida, es decir, no solo tienen lugar en el espacio exclusivamente ciber, sino que cada vez pues, tienen un impacto físico más inmediato y directo, sobre todo cuando afectan a recursos críticos y a infraestructura crítica, ¿no? Entonces, en manipulación de campaña y demás es algo que los LEAs, ¿no? Las Law Enforcement Agencies, siempre ponen mucho énfasis. Y luego en la investigación de financiación de cibercrimen en el espacio ahora de lo que se llama economía descentralizada, ¿no? Que es un reto tecnológico muy, muy importante. Ahí es normalmente donde hemos tenido más demanda, porque nosotros venimos de un grupo de ciberseguridad y es donde tenemos más contacto. Lo que pasa es que esto es una medida de, vamos, una herramienta de análisis reputacional, análisis de corrientes, y es extrapolable pues, a cualquier tipo de sondeo, análisis de opinión, ¿de acuerdo? Pero en ese ámbito... Incluso de información, de saber cómo algo está... Si está calando y se está consiguiendo compartir el mensaje adecuadamente o no. Exactamente. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, David.